días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso brownie cheesecake y le vamos a poner fresa, una cosa deliciosa. Lo vamos a hacer sin harina de trigo, muy bajo en azúcar o sin azúcar, y lo mejor, miren el resultado, es exquisito, lo van a amar. Lo primero que vamos a necesitar va a ser chocolate. Estoy usando 140 gramos de chocolate al 85% de cacao. Luego en una taza voy a cortar 60 gramos de mantequilla y vamos a poner encima todo el chocolate. Lo vamos a fundir a baño María. Miren, esta es la marca del chocolate que usé. Lo encontré en las tiendas Rebe por si alguien está aquí en Alemania. Y ahora en una olla con agua, muy poquito, a fuego bajo, vamos a esperar a que se funda el chocolate. Esto va a tomar unos minutos, recuerden, fuego bajo. El agua nunca debe hervir. Mientras tanto vas a cortar unas 6 fresas bien pequeñitas y vamos otra vez a darle vueltecita y a mezclar muy bien la mantequilla con el chocolate. Lo vamos a hacer poco a poco, esto va a ser un proceso lento porque, ojo, no podemos arrebatar el chocolate. Él se va a fundir poco a poco hasta lograr tener este resultado. Lo retiras del fuego y vas a esperar a que se enfríe un poco. Ahora en una sartén vamos a agregar toda la fresa y vamos a exprimir medio limón o unas 4 cucharadas aproximadamente. Ahora lo vamos a poner a fuego medio y vamos a esperar a que este se empiece a calentar y se empiece a deshacer. La idea es hacer como una mermelada. Vas a agregar azúcar, puede ser 2 cucharadas, yo en mi caso voy a usar stevia para esta receta. Ahora lo vamos a mezclar, vamos a dejarlo como por unos 5 minutos. Las fresas van a empezar a deshacerse, va a empezar a calentarse y se va a producir el efecto como de una mermelada. Lo vas a tapar y lo vas a dejar otros 3 minutos u otros 5 minutos a fuego bajo. Ahora vamos a poner en un tazón 3 huevos tamaño L y vamos a agregar stevia en mi caso. En tu caso puedes agregar azúcar, ahí te pongo la cantidad más o menos, y una cucharada de vainilla. Ahora es momento de batir muy bien con la batidora. La idea es lograr hacer duplicar esta cantidad de huevo. Vamos a ver que después de unos 10 minutos va a estar más espumoso y más blanquito. Luego vamos a empezar a integrar el chocolate, el cual ya se ha fundido y está mucho más frío. Ojo, no lo vayan a agregar caliente. Ahora que terminamos de agregar todo el chocolate, la mezcla se va a espesar muchísimo. Esto es algo normal que va a pasar. Vas a seguir batiendo y ahora te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a poner agua caliente, unos 60 mililitros. Si tú pudieras agregar una cucharada de café instantáneo y pues van a quedar brownies con sabor a café. En realidad el aspecto nos va a quedar como una torta bien deliciosa. Luego lo vamos a integrar de a poco, es alrededor de unas 10 cucharadas aproximadamente, estos 60 mililitros. Lo vas a ir batiendo, le vas a ir agregando, vas a ir agregando hasta tener este resultado. Y ahora vamos a integrar todos los ingredientes secos, 120 gramos de harina de avena o de avena molida, el equivalente a una taza, señores. Vamos a agregarlo poco a poco, yo lo voy a agregar en 2 tandas o en 3 tandas. Luego vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear, aunque esto es opcional, sino que yo quiero que esta parte del brownie me quede más bien como si fuera una torta, un poquito más grande. Si tú quieres que te quede más plano, pues no le vas a agregar el polvo de hornear. Terminas de poner la otra parte de la avena y vas a seguir mezclando. Ahora es momento de integrar el cacao. Yo voy a agregar 2 cucharadas de cacao o de cocoa y el resto de avena, como les dije, lo hice en 3 partes y lo vamos a seguir mezclando, lo vamos a seguir integrando. En este punto, ¿yo qué te sugiero? Yo te sugiero que después de mezclarlo muy bien, tú lo pruebes. Si le hace falta un poco de azúcar, como en mi caso, yo estoy usando stevia, así que pude agregar unas 2 cucharadas de miel. Ojo con la stevia, si usted no está acostumbrado le puede parecer un poco amargo, así que mi sugerencia es que lo vaya intentando de a poco. Ahora lo voy a verter en un recipiente de 20 centímetros por 20 centímetros. Lo vamos a poner
muy bien por toda la superficie del recipiente de manera que quede a la misma altura por todos lados. Y ahora vamos a hacer el cheesecake. Voy a necesitar 230 gramos de queso crema y vamos a agregar una cucharada de vainilla. Vas a agregar una cucharada de limón, ese es como mi toque secreto, me gusta que tenga ese sabor. Y voy a agregar stevia, como ustedes ya saben, y una cucharada de miel. Vamos a mezclar muy bien. Recuerden que si están usando azúcar, yo les voy a dejar unas medidas sugeridas al final del video y también aparece en los ingredientes. Ahora que he batido un poco el queso crema, es momento de agregar un huevo y vamos a seguir batiendo. La idea es lograr integrar muy bien todos estos ingredientes, que no me vaya a quedar una parte por ahí amarilla o que se vea el huevo, sino que quede muy bien integrado todos los ingredientes. Raspas con ayuda de la espátula para que quede muy bien integrado, vuelves a batir hasta lograr tener este resultado que ves, mira, queda perfectamente batido. Es esta mezcla que ves que huele exquisito aparte de todo. Ahora lo vamos a integrar en el recipiente donde ya pusimos la mezcla para el brownie y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a distribuir muy bien por toda la superficie de manera que tenga la misma altura. Si quieres, una vez lo hayas esparcido con la espátula, le puedes dar unos pequeños golpecitos sobre la mesa para que se pueda equilibrar muchísimo más la mezcla. Ahora vamos a poner la mermelada de fresa, que se dieron cuenta, la batimos un poquito antes de ponerla y vamos a poner como cucharadas, así como se dan cuenta. Es importante que esto sea de manera irregular, porque después con un palillo vamos a darle forma. El palillo no va a ir hasta el fondo, solamente en la parte del cheesecake es por donde yo me voy a mover, así que por favor tengan cuidado con esto. Vamos a darle la forma que queramos. Cada vez que pasemos el palillo, pues va a terminar así, como se pueden dar cuenta, súper lindo, parece algo muy artístico y lo hicimos de una manera muy sencilla. Ahora lo voy a llevar al horno que está precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar por unos 35 a 40 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Este es el resultado, miren cómo ha quedado. Ahora desmoldarlo es súper fácil. Si pones papel, pues sencillamente lo vas a traer con tus manos al lugar, a la placa o a la parrilla o al plato donde lo vayas a cortar. Luego con ayuda de una cuchara vas a retirar el papel para hornear, es muy fácil. Y ahora con un cuchillo pues vamos a porcionar esta delicia. Nos encantó en casa, estoy seguro que a ustedes también les va a gustar. Miren al interior, este es el resultado que debe tener. Y miren al final, por favor, díganme si les ha gustado esta receta. Si les ha gustado, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y también para que me regalen un like. Señores, esta cosa es deliciosa, es una receta que van a amar y lo mejor, sin harina de trigo, sin azúcar. Si se dieron cuenta, a lo sumo pusimos unas 2 cucharadas de miel y el resto es stevia. Ustedes van a poder prepararlo en casa. A mí me encantó, a nosotros nos encantó. Háganlo ustedes en casa, prepárenlo, atrévanse a preparar cosas ricas y sanas. Y por favor, recuerden compartir este video y darle like, muy importante. Al final siempre les dejaré todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao.